8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el experto en comunicación digital, Julián Macías. ¿Cómo está, Julián? Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted, que es experto en materia de comunicación digital, cuéntenos en qué gira al momento la comunicación, la conversación digital en el Ecuador. Hay dos temas en los que estamos debatiendo, conversando, analizando esta mañana, y es este retorno a fases de apagones de 8 horas diarias en la noche que se ha programado para la próxima semana. Contrariamente a lo que decían las autoridades de gobierno hace una semana de que no habría más apagones, pues resulta que sí los va a haber, y de 8 horas, no de una, no de dos, sino de 8 por un lado, y por otro el tema de seguridad. Acá se está otra vez conversando sobre la mágica solución de abrir el paso a la instalación de bases extranjeras para solucionar los problemas de seguridad, pese a la existencia del denominado Plan Fénix, con el que el gobierno se ofreció enfrentar esta situación y controlarla. ¿Qué dice el mundo digital? ¿En qué gira la conversación en torno a los temas de Ecuador? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, precisamente, ¿no? Justamente estaba antes de la entrevista, ¿no? Ayer, revisando un poco la temática, y muchas veces, de una manera o de otra, la conversación digital cada vez tiene más importancia, ¿no? El caso particular mío, pues a la hora de revisar cuál es la conversación digital, pues como tú decías, los dos principales elementos de conversación son, bueno, pues eso, eh, cortes, ¿no?, de luz tan prolongados, que habla de una ineficiencia del Estado. Creo que precisamente, ¿no?, Ecuador, que en su momento invirtió tanto, ¿no?, en ser un país soberano, no depender energéticamente del exterior, incluso ser exportador, porque tiene esos recursos, ¿no?, y esa materia prima que hizo mejorar la economía, ¿no?, hace unos años notablemente, y que hemos visto justamente en los últimos años, pues una desaparición del Estado, incluso de las inversiones para mejorar en esa soberanía económica, entre ellas la soberanía energética. Y luego creo que está vinculado de una manera u otra con el otro tema que decías, ¿no?, que es otra vez, no sé si se ha especificado concretamente, que es volver a tener la base militar en Manta, ¿no?, como la que tenía Estados Unidos anteriormente, pero bueno, sí que el presidente Noboa ha anunciado que va a haber una reforma de la Constitución para, bueno, pues quitar esa prohibición de que haya bases militares en suelo ecuatoriano. Creo que otra vez volvemos a hablar de soberanía, y claramente con un tema que no es nada menor, que tiene que ver con la seguridad. Bueno, si hacemos un análisis histórico de qué ha supuesto las fuerzas militares y los Estados Unidos para América Latina, pues más que seguridad, ha sido un elemento de inseguridad o de ataque a las democracias. Recordemos la Operación Cóndor de los años 70 y 80, y ese control económico, judicial, militar, político, que siempre, ¿no?, quiere plantear a Estados Unidos. Y ahí nos vamos precisamente a algo en lo que yo puedo aportar más, que tiene que ver con precisamente la conversación digital y ese nuevo espacio que es hegemónico a la hora de informarnos y a la hora de comunicarnos, y cómo, por poner un ejemplo, aunque podríamos ampliar el espectro, pero últimamente precisamente vemos a Elon Musk, el propietario de X, la antigua Twitter, como no solamente es el máximo financiador de la campaña de Donald Trump, sino que también pone al servicio toda la maquinaria digital, no solamente permitiendo la desinformación, el uso de bots, sino que él mismo distribuye esa desinformación, y no solamente queda en el ámbito de Estados Unidos. Hace unos meses ya hubo, bueno, pues incluso revueltas, ¿no?, en las calles, intentando asesinar directamente a inmigrantes por una campaña de desinformación que el propio Elon Musk participó de manera directa, pero también de manera indirecta, recuperando cuentas que habían sido eliminadas por precisamente conversación donde había desinformación, donde había mensajes de odio. Y creo que no es nada menor precisamente que una persona que tiene una ideología clara, y recordemos que Donald Trump, incluso su asesor Steve Bannon, no entienden los Estados Unidos como una isla, sino que lideran de una manera o de otra, a través de la CEPAC o de fundaciones de Atlas Network, que financian, pues, personas con mucho dinero, ¿no?, de ese país, de los Estados Unidos,
que intentan internacionalizar lo que ellos llaman la defensa de las ideas de la libertad, que básicamente es hacer desaparecer Estados y que las multinacionales de esos países se hagan con las riquezas y con la soberanía de cada uno de los pueblos de América. Y creo que esto lo podemos ver en cada una de las elecciones. No es casualidad que, por ejemplo, allá en México, anteriormente, Guillermo Lasso presidiera una fundación llamada Ecuador Libre, que pertenecía a esta red internacional que tiene como origen Estados Unidos, que es Atlas Network, y que de una manera o de otra, bueno, pues tiene un entreguismo, ¿no? Colonialista o de ser colonizado por los Estados Unidos, y que tiene un hilo histórico de continuidad con esa Operación Cóndor. Pues también creo que el hecho de que se esté valorando que vuelva a haber bases militares en Estados Unidos tiene que ver mucho con ese entreguismo, ¿no? A cambio de dinero, por supuesto, y de relaciones comerciales y de otro tipo, y de hacer un networking internacional donde no solamente hay políticos, sino hay medios de comunicación, hay grandes inversores, hay, bueno, pues mucho dinero también en todo esto de grandes empresas. Entonces, bueno, es algo que le debería preocupar no solamente a los ecuatorianos, sino a toda la región, ¿no? Es una amenaza constante y en este caso creo que habría que apostar por la soberanía económica, también geopolítica, y creo que, y esto ya es más complicado, el tema de la soberanía digital. ¿Cómo enfrentamos que un tipo que está de parte, como Elon Musk, no solamente a favor de Donald Trump, sino de toda esta internacional reaccionaria vinculada, ¿no? Con este sector anglófono de los Estados Unidos, con intereses de grandes multinacionales, pues siempre han sido una amenaza y una de ellas presente en la conversación digital, y que pues un tipo que esté posicionado sea capaz de decir lo que es más visible o menos visible en plataformas digitales como Twitter. Uh-huh. Julián, respecto a estos dos temas que tú haces mención sobre lo que está ahora mismo hablando la comunidad digital, ¿le ha generado más positivos, más negativos? Porque acá hay analistas que sostienen que este anuncio de regresar al tema de la base de Manta es un efecto distractor para que la gente deje de analizar el tema de los apagones, para que deje de hablar del tema de los apagones y sobre todo las consecuencias que esto genera en la vida diaria y no se diga en la productividad. ¿Qué le ha generado más positivos, más negativos? ¿Qué dicen los internautas? ¿Están criticando, están apoyando, apoyan el tema de la base de Manta, superponen este tema al de los apagones? No, claro, creo que claramente puede ser una estrategia. Obviamente la mayoría de los comentarios orgánicos son negativos, tanto en un sentido como en el otro. Yo creo que perder soberanía o que darle cabida a fuerzas militares, ¿no? Del exterior son un peligro, y evidentemente ahí puede haber un debate. De hecho hay ciertas narrativas como apoyando como una solución, que si uno se va a los datos no tiene nada que ver el relato con los datos oficiales. Por ejemplo, si uno compara, ¿no? la criminalidad en Ecuador y hace un gráfico, ¿no? Con los años donde hubo precisamente esa base de Manta, precisamente cuando durante el gobierno de Correa se cierra, precisamente es el punto de inflexión. No digo que tenga que ver, pero si uno se va a los datos, cuando se cierra la base de Manta empieza a caer drásticamente los datos de criminalidad, y la seguridad en Ecuador fue bajando hasta que llegó a ser el país, no sé si el número uno o el número dos más seguro de todo el continente americano, y que, bueno, pues una vez más, con la desaparición del Estado a partir del gobierno de Lenín Moreno, pues empiezan a, bueno, pues aumentar casi exponencialmente. Y bueno, puede ser, me refiero que en este sentido sí que hay una narrativa construida artificialmente, es decir, que hay una red de cuentas que defienden esa postura, y no solamente ahora, sino que la han defendido en otros momentos, o incluso han achacado que el problema del aumento de la criminalidad en Ecuador, la causa la tiene o es culpable de Rafael Correa por haber quitado la base militar de Manta. Bueno, lo que sí es cierto, es decir, si bien lo del apagón de luz creo que no habrá nadie que lo defienda, me refiero que es algo que penaliza y que habla de una crisis, ¿no? De soberanía económica o energética. Yo creo que ahí es como muy difícil defender esa situación, pero en el otro caso sí que hay conversación y hay debate. Creo que, como tú dices, volver a traer este tema, que no es
me refiero que ya se ha hablado en otros momentos, pues yo creo que tiene que ver con ese timing para que se hable de este tema más del otro que le puede penalizar más al gobierno. Por lo menos aquí está polarizado, pero dentro de esta polarización, y Ecuador es un país como paradigma, ¿no?, del uso de bots y de cuentas falsas, pues precisamente es decir, que una cosa son los datos que aparecen en la conversación digital y otra la realidad. No olvidemos que en Pandemia Digital hemos mostrado en numerosas ocasiones cómo, bueno, Guillermo Lasso, pero también Novoa, o cuentas, ¿no?, que apoyaban a Guillermo Lasso, que luego han apoyado a Novoa, son cuentas falsas, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto y que asisten no solamente a candidatos en Ecuador, sino en otros países, que crean una especie de red de cuentas falsas. Normalmente tiene una matriz de opinión, que son las cuentas principales que bajan la línea, ¿no?, de las cosas que hay que decir, de los contenidos audiovisuales, y luego miles de cuentas Ujú. automatizadas que retuitean para que tengan más impacto a estas primeras cuentas. Bueno, dentro de esas primeras cuentas también hay personas de carne y hueso, miembros de este think tank como Ecuador Libre, ¿no?, como la cuenta Polificción, ¿no?, que es director de esta fundación, o de otros periodistas o pseudoperiodistas o pseudomedios que son de carne y hueso y que también participan en esta coordinación de la narrativa, ¿no?, que tratan de ser lo más sincronizada posible para que la gente normal, cuando va a ver esa conversación, diga, uy, hay mucha gente que tiene este posicionamiento, bueno, pues será el mayoritario, bueno, yo me sumo, digamos, un elemento psicológico, ¿no? En muchas ocasiones las personas se suman a las corrientes de pensamiento mayoritarias, aunque Ujú. éstas sean artificialmente, o por lo menos este es el objetivo, el planteamiento inicial de por qué hacer estas campañas artificiales, ¿no? Para Ujú. engañar a la gente y que se haga, digamos, que se crea que la mayoría de las personas opinan de una manera, aunque el 90% de esas cuentas sean falsas, ¿no? Es decir, que es como una falsa ilusión. De hecho, se llama a este elemento astroturfing, que la traducción sería como césped artificial, ¿no? Es decir, que Ujú. es simular que es césped natural cuando realmente es césped sintético. Bueno, pues yo creo que en redes sociales pasa bastante este asunto, y Ecuador ya tiene pruebas de que lo lleva usando bastante tiempo. Yo solamente por dejar ahí un indicador, ahora que Pegasus está siendo también tendencia a nivel regional, ¿no?, por la financiación o los viajes a Israel del gobierno de Duque para espiar al gobierno, no hay que olvidar que también por primera vez un presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, visitó Israel para hablar de ciberseguridad. Y luego vimos que el asesoramiento que le daban era precisamente para construir noticias falsas y hablar de narcopolíticos tapando a miembros del gobierno de Guillermo Lasso y creando noticias falsas contra sus rivales políticos. Bueno, no hay que olvidar que hay una empresa que se llama Team George, que está vinculado con esta red Atlas Network y que ofrece servicios de creación de cuentas falsas y de campañas de desinformación, y precisamente esta empresa reside en Israel y, bueno, pues ha asesorado a Ujú. diferentes gobiernos de derecha o ha atacado a gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, esto es un Ajá. elemento que está en la sociedad y que de momento tiene una impunidad muy grande, y dentro de esta industria de la mentira y el odio, bueno, pues sigue siendo un negocio muy rentable porque no hay una, digamos, punitividad, ¿no?, Ujú. legislativa. Quizá tienen que avanzar también las legislaciones para adaptarse a los nuevos tiempos. Julián, tú mencionabas hace un momento el tema electoral y en Ecuador se vive de ya época electoral. Hay aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la República que no están aún inscritos ante los organismos electorales, pero que de cierta manera, empezando por el propio presidente de la República, que es presidente candidato, están ya en campaña. Y en campaña, pues, los periodistas, los medios de comunicación le pueden ser eh, serviles o le pueden ser fastidiosos, digámoslo así. Y acá, igual que en otros países ocurre, se ha empezado por el hostigamiento, por el bajarse las cuentas de medios de comunicación, sobre todo medios alternativos, es lo que está pasando. ¿Cómo esto se puede evitar? ¿Cómo esto puede ayudarle en el objetivo político del gobierno de turno cuando un medio es incómodo y recurren a este tipo de estrategias? Fíjate que normalmente esto que está ocurriendo en Ecuador pasa en otros países, pero fíjate que a nivel internacional, y esto creo que tiene mucho que ver con lo que estaba contando antes, existen narrativas que son las que se replican en los medios
de otros países. En el caso de España, por supuesto, no hay ningún medio, nadie está hablando de esta persecución a periodistas. Precisamente hace poco Alondra me entrevistó en su programa. Yo conocía el caso suyo, que creo que tuvo que salir de Ecuador prácticamente por decisión del presidente, ¿no? Algo inaudito. Y que también me llegan noticias, ¿no? De ataques a periodistas. Creo que también, digamos, de toda ideología, ¿no? Porque aquí no es una cuestión de línea editorial. Creo que también Boscan, ¿no? Anderson, creo que también ha tenido problemas de este tipo y, por supuesto, medios independientes con una línea quizás más progresista también, ¿no? Esto que se silencia, ¿no? Internacionalmente y luego, pues, siempre repiten, ¿no? Los clásicos, ¿no? El tema de Venezuela como país donde yo no digo que no, ¿no? También se persigue a cierto periodismo, pero esto lo vemos en otros países que luego no tienen repercusión, ¿no? Yo creo que hay un elemento, o por lo menos en mi opinión personal, aquí puede haber un debate. Creo que siempre hay que defender la libertad de expresión, creo que siempre hay que defender la libertad de prensa, pero también hay que decir que hay un problema endémico. Aquí, por ejemplo, en España cada vez proliferan más medios de desinformación que se dedican a desinformar y que reciben mucho dinero público, reciben financiación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, bueno, también se está trabajando en esta línea. Y luego el tipo de ataques son varios. Uno quitándote, precisamente premiándote o quitándote, ¿no? La financiación pública. Pero hay otra que es el acoso, ¿no? Bien sea con hackeos o con eliminación. Esto, por ejemplo, hace poco el Destape, un medio argentino, también fue hackeado. Creo que ahí en Ecuador también están hackeando diferentes medios. Creo que vuestro medio también está siendo víctima, ¿no? de este tipo de ataques. Y luego en redes sociales, te voy a contar un caso en Argentina precisamente para ver cómo funciona esto. Fíjate que hay todo un debate de la financiación de la SIDE, que es el Servicio de Inteligencia del Estado, que no ha sido aprobado, pero la reacción del gobierno de Milei ha sido, bueno, pues por ejemplo, no inventar un caso, pero culpar al terrorismo de izquierda con un hashtag volvieron los montoneros, cuando realmente la persona que puso esa bomba, que fue detenida y que decían que era un terrorista de izquierda, era un simpatizante de Milei, y esta acción en redes una campaña para pedir que se financiara la SIDE, que supuestamente va para invertir en medios, digamos, con la línea de Milei y también con el troll center, bots, la compra de todo eso. Bueno, el otro día hubo una campaña. Yo digo que las campañas de información normalmente vienen armadas con una capa mediática, una campaña digital y una campaña política. Bueno, el otro día, fíjate lo que pasó, el miércoles también Milei vetó la subida de los jubilados porque están teniendo unas pensiones muy bajas, con un poder adquisitivo a la baja y con la subida de la luz, la electricidad y también los medicamentos, que por primera vez tienen que pagar algunos de ellos y que no pueden pagarlos y es una situación muy desesperada. Bueno, los miércoles hay manifestaciones en apoyo a los jubilados, donde la mayoría son jubilados, y había una niña, era el día del maestro y no había clase, de 10 años a la cual gasearon la cara con gas pimienta. Bueno, hicieron una acción política, mediática y digital brutal diciendo que esa niña de 10 años había sido gaseada por una piquetera, por una manifestante en vez de por la policía, y mandaron un vídeo manipulado. Bullrich, que es la ministra de Seguridad, y su policía, mandó un vídeo a todos los medios de derecha que replicaron como si ese ataque de pimienta a una niña de 10 años habían sido fuerza. Fíjate que al mismo tiempo salió todo el troll center de Milei difundiendo ese vídeo falso, y cuando los periodistas de derecha, a las cuales le metieron el vídeo falso, se dieron cuenta, pues Eduardo Feynman, que es un periodista clásico de la derecha, pidió la renuncia de la ministra Bullrich y también del responsable de policía que le habían mandado ese vídeo falso para que lo publicaran en Antena. Bueno, en el mismo tiempo, y estoy hablando de un periodista de un perfil muy de derecha, hicieron una campaña que fue tendencia número 1 con el mismo troll center que difundió el vídeo falso, diciendo Eduardo Feynman y atacando a este periodista que pidió la renuncia a la ministra. La renuncia, ¿no? Y yo creo que esto también está ocurriendo, ¿no? Ataques digitales por trolls y también bots que posiblemente, y como este caso, pues también pueden poner en la diana a periodistas que sean críticos con el gobierno. Y frente a eso, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, tú no controlas, no puedes evitar que esto ocurra. Simplemente te ves siendo parte de esto como víctima.
Bueno, yo creo que quedan herramientas legislativas, ¿no? Es decir, creo que a esta altura la inocencia, ¿no? De, bueno, hay que denunciar a Twitter, o bueno, las plataformas están potenciando todo esto. Hay medios de comunicación que potencian también un periodismo de parte o incluso que usa noticias falsas, que hace lo contrario, que debería de ser su trabajo. Es decir, el problema de la desinformación está ahí, por supuesto, con la complicidad de ciertos sectores políticos. Aquí queda, por un lado, a medio o largo plazo, hacer bastante pedagogía, pero sí que creo que a corto plazo hace falta también avances legislativos que nos protejan, ¿no? De poder expresar nuestras opiniones libremente en redes sociales, o que los medios de comunicación puedan expresarse libremente, pero con un límite, que es la mentira, ¿no? Y todo el mundo podemos difundir mentiras, todos nos podemos equivocar porque todos tenemos un sesgo de confirmación, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de producir mentiras o acosos a personas o a bueno, periodistas que de manera sistemática son elementos de choque que usan la mentira y el odio como principal herramienta, y esto lo vemos cada vez más frecuente, incluso potenciado con bots de manera artificial, y todo esto lleva pasando décadas, es decir, ya hace más de 10 años que estas estrategias se están usando, y a día de hoy la industria de la mentira y el odio se ha desarrollado precisamente porque hay un elemento que la ampara, que es la impunidad. Bueno, yo creo que esos avances legislativos, sin renunciar a reducir ni un milímetro los derechos a expresarnos libremente, y a que los periodistas y los medios de comunicación también lo podáis hacer, sabiendo que por un lado está la opinión, que tiene que ser libre, es decir, la línea editorial puede ser libre, pero que hay otra cosa que es la información, y esta es sagrada. Es decir, no se puede alimentar una línea editorial con mentiras o con datos falsos. Bueno, esto es una cosa que cada vez se está industrializando, incluso como si fuera una cadena fordiana, ¿no? Es decir, que se está amparada en esta impunidad, pues, bueno, potenciando, ¿no? Y creo que, por un lado, están los derechos que tenemos como personas que pueden emitir su opinión, también la empresarial, ¿no? El derecho también a la libertad de expresión o de libertad de prensa, pero creo que la línea roja precisamente son las mentiras, cuando además se producen de manera sistemática, o los ataques coordinados con cuentas falsas, el acoso personal, la amenaza. Pues claro, una cosa es defender unas ideas y otra es amenazar al que piensa diferente que tú, ¿no? Ahí hay un sistema diferente en cada país, pero que puede en algunas ocasiones salvaguardar bueno, los derechos que tiene una persona. También hay que ver lo cara que es la justicia. En España es carísima. Así es. Y acá también, Julián, muchísimas gracias. Muy gentil, bueno, siempre muy amable, muy gentil por acompañarnos. Gracias. A usted. Chao. El experto en comunicación digital, Julián Macías, que estaba con nosotros, 8:45. Una pausa, no se vayan, que volvemos para conversar sobre las consecuencias de los racionamientos de energía.